Hola, mi nombre es Luis Alejandro Pascosa Calvache, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la sede de Bogotá, y apoyo el programa de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería en el perfil 3, Circuitos, Señales y Control. En esta ocasión hablaré un poco sobre los filtros reales y realizaré una implementación de estos filtros en MATLAB para realizar el filtrado de una señal. Primero, se debe iniciar por recordar los filtros ideales. Estos filtros poseen como característica ideal que en su banda de paso no generan ninguna distorsión de magnitud o de fase. En la figura 1 se observa el espectro en magnitud y fase de un filtro pasabajos ideal, donde se tiene que la magnitud del filtro es constante en su banda de paso, es decir, entre menos omega 0 y omega 0, y es completamente cero en su banda de rechazo, es decir, por fuera de omega 0. Además, la frecuencia de corte de la magnitud, justo en omega 0, cae inmediatamente a 0, es decir, posee una pendiente infinita. En la fase del filtro se tiene que ser una línea recta con pendiente negativa, y la magnitud de la pendiente será el retraso que sufrirá la señal al pasar por el filtro. Si se desea, el filtro puede no tener retardo, y la fase será una recta constante de valor cero. Entonces, se tiene que este filtro dejará pasar todas las señales dentro de su banda de paso sin ningún tipo de distorsión, a lo sumo un retardo en el tiempo, y rechazará completamente todos los componentes de frecuencia que sean mayores a la frecuencia de corte, es decir, los componentes de la banda de rechazo se eliminarán completamente. El anterior filtro, al analizarlo en su espectro de frecuencia, observamos que funciona bastante bien. Ahora, con el espectro en frecuencia de la figura 1, pasamos al dominio del tiempo y obtenemos la gráfica de la figura 2, donde se muestra la respuesta al impulso de un filtro pasabajos ideal. A partir de la figura 2 podemos realizar las siguientes observaciones. El filtro posee la forma de una función seno C o seno de t sobre t, con una amplitud pico de 2 de f0, y este pico ocurre en t igual a t sub t. Recordemos que f0 es la frecuencia de corte del filtro expresada en Hz, y t sub d es el tiempo de retardo del filtro, el cual era observado como la magnitud de la pendiente en la fase del espectro de frecuencia de nuestro filtro. También tenemos que los cruces por cero de la función se encuentran equiespaciados uno sobre 2 de f0, uno de otro. También tenemos que la respuesta al impulso de este sistema, como se observa, existe para todos los valores de t, incluso para valores de t menores que cero. Esto hace que el sistema del filtro pasabajos ideal se convierta en un sistema no causal y por tanto sea físicamente irrealizable. Incluso sin importar el retardo t sub d que se ha añadido al filtro, el sistema seguirá siendo no causal, dado que la función seno c está para valores que van desde t igual a menos infinito hasta t igual a infinito. El problema del filtro pasabajos ideal se extiende a todos los otros tipos de filtros ideales, pasaltos, pasabandas y rechazabandas. Todos estos filtros ideales son sistemas no causales que poseen una respuesta al impulso de duración infinita, haciéndolos físicamente irrealizables. Por estos motivos, existen otra clase de filtros, cuya condición principal es que deben ser sistemas causales para que puedan ser físicamente realizables. Para que esto se cumpla, se deben modificar las características de los filtros ideales que están generando la no causalidad del sistema. Es decir, ya no se tendrán todas las características ideales del filtro, pero sí se aproximarán lo más que se pueda. Las características ideales que se deben modificar son la magnitud constante en la banda de paso, la frecuencia de corte instantánea y la eliminación completa de los componentes en la banda de rechazo. Entonces, aquí en la figura 3 se pueden observar los diagramas de especificaciones para un filtro pasabajo real. Tenemos que entre 0 y omega 1 se va a encontrar la banda de paso de nuestro filtro. De omega 2 en adelante se va a encontrar la banda de rechazo de nuestro filtro. Entre omega 1 y omega 2 se encuentra la banda de transición. Este intervalo de frecuencias es donde la magnitud de nuestro filtro va a estar cayendo hacia la banda de rechazo. Tenemos el valor de delta 1, que es la tolerancia de la banda de paso. La tolerancia de la banda de paso nos indica la máxima desviación en la ganancia
que puede tener nuestra banda de paso. Y con este valor obtenemos el intervalo de magnitud de la banda de paso, que es cuánto puede oscilar la magnitud de nuestro filtro en la banda de paso. También tenemos el valor de delta 2, que corresponde a la tolerancia de la banda de rechazo, y esto es la máxima magnitud que puede tomar nuestro filtro en la banda de rechazo. En teoría de señales y aquí en diseño de filtros, se acostumbra a expresar las magnitudes en decibelios. Entonces los intervalos definidos por delta 1 y delta 2 en la figura 3 ahora pasan a estar definidos por R sub P y A sub S, y su relación se muestra en las ecuaciones 1 y 2. Ahora, en la gráfica 4, el eje vertical se encuentra en decibelios, donde R sub P representa el máximo rizado permitido en la banda de paso, y A sub S corresponde al mínimo valor de atenuación requerido en la banda de rechazo. Estos valores mostrados en la gráfica son los parámetros bajo los cuales los filtros reales son diseñados. Por ejemplo, en MATLAB existen funciones predefinidas pertenecientes al Signal Processing Toolbox que nos permitirán obtener las funciones de transferencia de los filtros a partir de estos parámetros de diseño. Los filtros reales pueden ser análogos o digitales, y para ambos aplica el mismo criterio de diseño mostrado en la figura anterior. Para este caso, en este video, nos centraremos en los filtros analógicos. Como parámetro general, los filtros poseen una frecuencia de corte y un orden. La frecuencia de corte es aquella frecuencia en la que la magnitud del filtro alcanza los menos 3 decibelios. Esta frecuencia de corte se encuentra en la banda de transición. El orden muestra la cantidad de polos que la función de transferencia del filtro tendrá. Entre más alto el orden, el filtro se comportará de una manera mucho más cercana a la ideal. Pero ante una gran cantidad de polos, un sistema tiene una complejidad mucho mayor para su elaboración. Por tanto, se complica un poco su construcción física. Por eso, en diseño de filtros se busca el menor orden posible en el que los parámetros de diseño puedan ser cumplidos. Existen muchos tipos de filtros analógicos, cada uno con sus respectivos desarrollos matemáticos, con el fin de obtener algún comportamiento cercano a lo ideal y que pueda ser de utilidad. Aquí en la gráfica 5 se muestran 4 de los filtros que son más utilizados, y sus características pueden ser comparadas. En azul se encuentra el filtro Butterworth, cuyo comportamiento es tener una banda de paso lo más constante posible hasta la frecuencia de corte. Se puede observar que lo cumple, pero su pendiente de caída a la banda de rechazo es bastante pequeña. En rojo se muestra el filtro de Chebyshev tipo 1. Este filtro posee una muy buena atenuación en la banda de rechazo y una pendiente bastante aceptable, pero contiene un rizado significativo en la banda de paso, lo cual puede generar distorsiones en esta banda. En amarillo se muestra el filtro de Chebyshev tipo 2. Este filtro tiene una banda de paso bastante plana, no tanto como la del filtro Butterworth, pero es buena. Y además tiene una gran pendiente que hace que el filtro atenúe bastante rápido. El problema es que posee un rizado en la banda de rechazo, lo cual puede ocasionar que algunos componentes de frecuencia no deseados sean remanentes al filtrado. En morado se encuentra el filtro elíptico, que posee una pendiente como ningún otro filtro, pero a cambio tiene rizado tanto como en su banda de paso como en su banda de rechazo. No existe un filtro real perfecto ni estándar. Entonces, de acuerdo a la aplicación, debemos buscar el filtro que mejor se adapte a las señales que se requiere filtrar. Las gráficas y la teoría fueron tomadas del libro Signals and Systems de Otkay Alkin, y la última gráfica de comparación de los filtros fue tomada de la página de MATLAB de MathWorks. Ahora procederemos a realizar una implementación sencilla en MATLAB, aplicando filtros reales para filtrar un tono que nosotros tenemos en formato .wav. Primero, abrimos MATLAB. Ahora, dentro de MATLAB debemos buscar la ruta y definirla en la ruta que nosotros tengamos guardado en nuestro archivo, que en mi caso lo tengo guardado aquí. Listo. Una vez tenga ya MATLAB en el directorio donde yo tengo mi archivo, creamos un nuevo script. Listo. Entonces ya en el nuevo script procedemos a realizar el primer paso, que es la importación del audio. Iniciamos siempre limpiando la consola del código que podamos haber ejecutado
Y ahora procedemos a importar nuestro audio. Vamos a usar la función AudioRead. La función AudioRead nos recibe como parámetro el nombre del archivo que queramos importar, que debe estar en formato WAV. Y nos va a arrojar como salida un vector, que lo vamos a denominar A, que será el vector de audio, y una frecuencia de muestreo, que es la frecuencia de muestreo que se encuentra en nuestro audio. Si ejecutamos esto, obtenemos la cantidad de muestras que tiene nuestro archivo y f sub s, que corresponde a la frecuencia de muestreo de nuestro audio, que está muestrado a 44.1 kHz. Ahora, por realizar una previsualización, vamos a realizar un plot de la forma de onda de nuestra señal en el tiempo, ¿no? Listo. Para realizar este plot de la forma de onda, necesitamos definir la duración de nuestro audio. D, que será la duración de nuestro audio, sería la longitud total de muestras que nosotros tenemos en nuestro audio, en nuestro vector de audio, dividido sobre la tasa de muestreo o la frecuencia de muestreo. Entonces D nos va a arrojar la duración total. Y ahora tenemos que definir el vector de tiempo. El vector de tiempo será un vector equiespaciado que va a empezar en 0 y va a ir hasta D, que es la duración total, y va a tener una longitud igual a la longitud de nuestro vector de audio. Ya con esto procedemos a realizar el plot. Creamos una nueva ventana con preview y aquí usamos el comando plot. En el eje horizontal nos va a imprimir el vector de tiempo y en el eje vertical nos va a imprimir la magnitud de nuestro audio. Definimos un título al plot, que sería la forma de onda de nuestro audio. Y definimos los ejes. En el eje horizontal está el tiempo, que estaría en segundos. Y en el eje vertical estaría la amplitud de nuestra señal, que en este caso pues sería adimensional. Y ponemos unas rejillas. Si ejecutamos esta sección con Run Section o con Control Enter, vamos a obtener la gráfica mostrada en esta ventana. Si expandimos un poco esta gráfica, vamos a obtener que nuestra señal es de una frecuencia bastante alta, por lo que no se alcanza a ver ningún detalle. Pero si hacemos zoom en una pequeña porción de nuestra señal, se pueden ver un poco los detalles de nuestra señal. Entonces, si detallamos aquí, nos damos cuenta que nuestra señal tiene periodos, ¿sí? Nuestra señal es repetitiva, es decir, tenemos una señal periódica. Por lo que podemos decir que nuestra señal solo tiene componentes senos o cosenos. Ahora, para analizar completamente y con más detalle nuestra señal, debemos realizar una impresión, un plot de nuestro espectro de frecuencia. Para eso, nos vamos acá, creamos una nueva sección donde vamos a trabajar con el espectro en frecuencia de nuestra señal. Para trabajar con el espectro en frecuencia, primero necesitamos realizar la transformada de Fourier de nuestro audio. Para eso hacemos uso de la transformada de Fourier rápida, denominada FFT en MATLAB. Y lo vamos a almacenar en un vector
que se denominará A mayúscula. Después necesitamos aplicar el FFT Shift para realizar el desplazamiento del espectro de frecuencia y que nos quede centrado en 0. Listo, con eso ya tenemos nuestro espectro. Ahora necesitamos crear nuestro eje de frecuencias. Nuestro eje de frecuencias se denominará F y será un vector X espaciado que irá por el teorema de Nyquist desde menos Fs medios hasta Fs medios. Y tendrá la misma cantidad de muestras que tiene nuestro vector A mayúscula. Ahora debemos almacenar en otro vector la magnitud de nuestro vector A mayúscula, porque nuestro vector A mayúscula es un vector de números complejos. Entonces vamos a almacenar acá la magnitud. Usamos el comando abs para extraer la magnitud y lo almacenamos. Dicha magnitud también debe ser normalizada. Entonces lo normalizamos dividiéndola entre el máximo valor que exista en este vector. Entonces va a ser mag de A dividido entre el máximo de mag de A. ¿Listo? Entonces, ahora solo nos queda realizar el plot. Creamos una nueva figura y realizamos aquí el plot. En el eje horizontal la frecuencia y en el eje vertical la magnitud de A normalizada. Añadimos un título. Como título esto va a tener el espectro de audio. Entonces sería espectro de audio en frecuencia. En el eje horizontal vamos a tener la frecuencia y esta frecuencia va a estar en Hertz. Y en el eje vertical vamos a tener la amplitud, que en este caso sería dimensional, porque está normalizada. Creamos una rejilla. Y usamos este comando, definimos la variable AX como los componentes gráficos de nuestro plot. Y a nuestra variable AX, en su componente X-axis, en su componente o en su atributo exponente, lo definimos como 3. Es decir, estas últimas dos líneas lo que hacen es que en nuestra gráfica el eje horizontal se encuentre en potencias de 10 a la 3, en múltiplos de 10 a la 3. Entonces, si ejecutamos esta sección con control enter, obtenemos el espectro y tal como lo dijimos, en el eje horizontal se encuentra en múltiplos de 10 a la 3. Ahora, si expandimos esto un poco, vamos a obtener que tenemos muchos armónicos dentro de nuestro tono. Si observamos, podemos ver claramente que tenemos un armónico fundamental. Si hacemos zoom a esta zona, podemos ver que nuestro armónico fundamental está en aproximadamente 400 Hz. Y si lo acercamos un poco más, vemos que nuestro armónico fundamental está aquí en 440 Hz. Podríamos poner un cursor de datos sobre nuestra gráfica para así poderlo ver con mayor claridad. Aquí lo vemos, nuestro cursor, que está justo en 440 Hz.
Entonces necesitamos diseñar un filtro que nos extraiga nuestro armónico fundamental y nos elimine completamente todos los demás componentes en frecuencia de nuestro tono. Para eso vamos a realizar el diseño del filtro. Entonces, creamos una nueva sección que se va a denominar diseño del filtro. Para el diseño del filtro, nosotros necesitamos extraer simplemente la frecuencia fundamental de nuestra señal. Entonces, para eso vamos a crear un filtro pasabandas que esté centrado en nuestra frecuencia fundamental de la señal. Entonces, definimos nuestra frecuencia de paso. Nuestra frecuencia de paso la vamos a definir 40 Hz por encima y por debajo de la frecuencia fundamental, es decir, 400 y 480 Hz. Pero necesitamos la frecuencia de paso en radianes por segundo. Entonces multiplicamos cada elemento del arreglo por 2pi. Lo mismo para la frecuencia de rechazo. Para la frecuencia de rechazo la vamos a definir 100 Hz por encima y por debajo de la frecuencia fundamental de la señal. Entonces aquí quedaría 340 Hz y 540 Hz. Necesitamos que sea frecuencia angular, entonces lo multiplicamos por 2 por pi. Listo. Como rizado en la banda de paso, vamos a definir un máximo de 0.5 decibeles porque no queremos distorsiones en nuestra señal en la banda de paso. Y como rizado en la banda de rechazo, vamos a definir que como máximo haya un rizado de 40 decibeles, que es una ya muy buena atenuación. Aquí se puede usar indistintamente A o R, dado que pues ambos A significa amplitud y R significa rizado, pero pues por convención de las funciones de MATLAB aquí vamos a usar R sub S. Ahora pasamos como tal al diseño de los filtros. Vamos a empezar con el diseño de un filtro Butterworth. Y creamos una nueva sección. Aquí vamos a usar la función butOrder. La función butOrder nos va a entregar el orden del filtro, que lo vamos a almacenar en la variable n, y la frecuencia de corte del filtro, que lo vamos a almacenar en la variable w sub n. Aquí vamos a usar la función butOrder. Esta función nos recibe como parámetros la frecuencia de paso, la frecuencia de rechazo, el rizado en la banda de paso y el rizado en la banda de rechazo. Además, tenemos que especificar que son filtros analógicos y que su función de transferencia va a usar la variable de la frecuencia compleja S. Ya teniendo nuestro orden y nuestra frecuencia de corte del filtro, pasamos a usar la función butter, que nos recibe como parámetros el orden y la frecuencia de corte, el tipo de filtro que estamos diseñando, que dijimos que era de banda de paso, y también debemos de especificar que es un filtro analógico. Esta función nos va a entregar a la salida un numerador, un polinomio, que va a ser el numerador de la función de transferencia, y otro polinomio que va a ser el denominador de la función de transferencia del filtro Butterworth de pasabandas. Ahora vamos a realizar una comparación y vamos a imprimir nuestros parámetros. Primero vamos a salvar nuestro vector omega sub n, pero lo vamos a convertir a radianes a hertz, perdón. Entonces, para eso, filtro el vector omega n, lo dividimos entre 2pi. Con eso ya tenemos nuestras frecuencias nuestro vector de frecuencias de corte. Y aquí vamos a realizar una impresión en consola de
los valores que obtuvimos con el diseño del Butterworth, del filtro Butterworth de pasabanda. Entonces aquí ponemos que esto es del diseño Butterworth. Insertamos un salto de línea. Con los 3 puntos pasamos a escribir código al siguiente renglón. Y aquí vamos a imprimir el orden. Y el orden lo vamos a imprimir como un doble. Agregamos otro salto de línea. También pasamos al siguiente renglón con el mismo código. Y acá vamos a agregar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, recordemos que es un vector de 2 posiciones. Vamos a imprimir la frecuencia de corte más baja como un flotante con una precisión de 2 decimales. En ambos casos. Y acá vamos a anotar las unidades, que serían Hertz. Listo. Entonces, acá el primer número que estamos imprimiendo es el orden. Entonces va a ser N. Y el segundo número que estamos imprimiendo es la frecuencia de corte en su primera posición. Y el tercer número que imprimimos es la frecuencia de corte en su segunda posición. Ahora, si ejecutamos esta parte para ver los parámetros de diseño, si ejecutamos esta parte para ver cómo nos quedó nuestro diseño Butterworth, podemos ver aquí en consola que obtuvimos un filtro Butterworth de orden 7 con una frecuencia de corte de 393 Hz y 488 Hz, que está bastante bien. Entonces, ahora, para comparar, vamos a realizar el diseño de otros filtros. En este caso, en este ejemplo, solo vamos a realizar el diseño de un filtro Chebyshev tipo 1, tipo 2, aparte del Butterworth que ya está diseñado, y más adelante compararemos. Antes de continuar con el diseño de los filtros siguientes, vamos a corregir esta parte aquí, que aquí nos falta un salto de línea. Entonces vamos a agregar aquí 2 saltos de línea, y aquí vamos a agregar un espacio. Listo. Entonces ahora pasaremos al diseño de los filtros de Chebyshev. Recordemos que hay 2 tipos de filtros Chebyshev. Primero, iniciaremos por el filtro de Chebyshev tipo 1. El filtro de Chebyshev lo diseñaremos con las funciones respectivas que nos reciben parámetros similares a los que ya utilizamos para el filtro de Butterworth. En este caso, vamos a generar el orden y la frecuencia de corte con la función chef1ord. Y esta función nos recibe los mismos parámetros que nos recibía nuestra función anterior. Ahora vamos a generar los numeradores y denominadores de nuestra función de transferencia. Entonces, el numerador C1 y el numerador C2. Esto los daremos a través de la función Chebby1. Esta función nos recibe casi los mismos parámetros que la función de Butterworth. Solo que ahora tendremos el orden, el rizado en la banda de paso, la frecuencia de corte en radianes, el tipo de filtro, que es bandpass, y que es un filtro analógico. Ahora lo que haremos es otra vez imprimir lo que teníamos acá para realizar la comparación. Entonces vamos aquí a agregar esta parte y vamos a cambiar lo necesario. Entonces aquí sería Chebyshev tipo 1. Listo. Con esto ya tendríamos diseñado nuestro filtro Chebyshev tipo 1. Acá borramos la consola y si ejecutamos de nuevo, vemos, ya tenemos la comparación entre el filtro de Butterworth tipo 1, del filtro de Butterworth, perdón, y el filtro de Chebyshev tipo 1.
Ahora pasamos al diseño de nuestro filtro de Chebyshev tipo 2. Entonces, las funciones son muy similares, cambian en algunos simples detalles. Entonces, simplemente copiaré esto y cambiaré los valores respectivos. Entonces, vamos a realizar el diseño del filtro de Chebyshev tipo 2. Entonces, la función se va a llamar Chev2orb. Bueno, aquí tenía un error antes. Y esto pasa a ser todo num y dem c2. Tenía unos errores ahí. Aquí también pasa a ser Chevy2. Y recordemos las características de los filtros. El filtro de Chebyshev tipo 1 tenía un rizado en la banda de paso. Y bajo ese rizado en la banda de paso se realiza el diseño. Nuestro filtro de Chebyshev tipo 2 tiene un rizado en la banda de rechazo. Entonces aquí en el diseño debe ponerse la banda de paso. Acá también cambiará eso. Entonces ahora procedemos a borrar la consola y ejecutaremos todo desde acá. Eso también para corregir los errores que hubo e ir comparando. Entonces aquí podemos notar las diferencias que surgen. Nuestro filtro de Butterworth resultó de un orden 7, mientras que los dos filtros de Chebyshev resultaron de orden 5. La frecuencia de corte de nuestro filtro de Chebyshev es mucho más baja que todas y también mucho más grande. Es decir, nuestro filtro de Chebyshev es menos selectivo que los otros dos. Si nos damos cuenta, el filtro que está más cerrado y es más selectivo es el filtro de Chebyshev tipo 1. Entonces, ahora, para poder comparar realmente los filtros, no hay nada mejor que hacerlo mediante los gráficos de su respuesta en frecuencia. Así que procedemos a crear una nueva sección donde mostraremos el espectro en magnitud en frecuencia de los filtros. Para obtener el espectro en frecuencia de nuestros filtros, vamos a hacer uso de la función freq(s). Esta función lo que nos hace es dar la respuesta en frecuencia de polinomios en el dominio S. Nos va a recibir un numerador, un denominador y un vector de frecuencias en radianes. Nosotros tenemos nuestro vector de frecuencias f. Para pasarlo a radianes deberíamos multiplicarlo por 2pi. Y lo tenemos. Ahora necesitamos hacer esta función, evaluarla en cada uno de los numeradores y denominadores que tenemos para cada uno de los filtros. Y esto lo almacenaremos en otros vectores, en otras variables. Estos vectores se van a llamar h, que sería la respuesta al impulso, el espectro de frecuencia, el filtro Butterworth, y nos va a entregar una frecuencia de salida, pero esa frecuencia de salida no la usaremos. Y recordemos cómo se denominaba acá. Es num raya al piso b y dem raya al piso b. Raya al piso b y raya al piso b. Entonces con esto nosotros ya tenemos nuestra espectro de frecuencia de nuestro filtro Butterworth a lo largo del vector f, expresado en radianes, y todo eso estará almacenado en la variable h sub b. Esto lo necesitamos para los tres filtros, por lo que lo vamos a copiar. Aquí vamos a guardarlo como C1 por Chebyshev 1 y acá como C2 por Chebyshev 2.
Entonces, bueno, alineamos esto un poco. Listo. Acá sería num C1 y den C1. Y acá sería num C2 y den C2. Listo. Entonces hasta aquí ya tenemos todo el espectro en frecuencia de cada uno de nuestros filtros. Lo que debemos hacer ahora es hacer un plot con ellos. Recordemos también las frecuencias significativas que debemos señalar en nuestros gráficos. Recordemos las frecuencias de paso, que las frecuencias de paso serían 400 y 480 Hz. O más bien, podríamos usar los vectores que ya creamos acá, ¿sí? Entonces habría que simplemente hacer que fp sería wp dividido entre 2pi y que fs sería ws sobre 2pi. Entonces hacemos eso. Sería wp sobre 2pi y que f sub s sería ws sobre 2pi. Listo. Ahora crearemos una figura. Y en esa figura lo que vamos a hacer es hacer el plot de, en el eje horizontal, la frecuencia. Y en el eje vertical vamos a imprimir primero en decibeles la respuesta de nuestro filtro. Para pasar en decibeles vamos a usar la función mag2dB, que sería de magnitud a decibeles. Y aquí pondremos la magnitud de, empezaremos imprimiendo el filtro Butterworth. Aquí ya tenemos nuestro filtro Butterworth. Y dado que nuestras gráficas van a estar superpuestas, varias, vamos a modificar también un poco el ancho de la línea, cambiando el parámetro line width y lo aumentaremos a 1.2 para que tampoco quede muy exagerado. Para seguir imprimiendo, usamos Hold On para que no nos borre lo que ya tenemos impreso. Y aquí copiaremos y pegaremos, dado que es lo mismo. Recordemos que la respuesta del filtro Chebyshev 1 es HC1 y la respuesta al filtro del Chebyshev 2 es H sub C2. Ahora deberemos crear unas líneas guías que nos van a resaltar nuestras frecuencias importantes, que sería la frecuencia de paso y la frecuencia de rechazo. Para eso usaremos los comandos xline para agregar dichas líneas. Aquí pondremos la frecuencia de paso en la posición 1. Le diremos que sea una línea punteada de color negro y que no le ponga como leyenda f sub p para poderla distinguir. Este mismo comando lo usaremos para f sub p en la posición 2, solo que acá cambiaremos la posición del letrero haciendo uso del parámetro label horizontal alignment. Y le diremos que lo alinee a la izquierda. Listo con esto. Ahora también vamos a usar el mismo comando, pero para f sub s. En la posición 1. Acá usaremos una línea que nos intercale puntos y rayas. Y aquí ya no será f sub p, sino f sub s. Aquí usaremos lo mismo para imprimir la segunda posición de este valor. Y también cambiaremos la alineación horizontal
de la leyenda o de la etiqueta de esta línea. También tenemos que crear unas líneas para las magnitudes, para saber cuáles eran los rangos que nosotros establecimos para los rizados. Entonces para eso dibujaremos una línea horizontal usando el comando gline. Y esto va a ser -rp. También será una línea punteada de color negro. Como etiqueta llevará rp. Y también la alinearemos por completo a la izquierda. El último parámetro de diseño que nos falta es del rizado de la banda de detención o de la banda de rechazo. Que sería usar este mismo comando, pero en -rs y cambiando la etiqueta a rs también. La alineación la mantendremos. Ahora procedemos a crear un título. En el título mostraremos el espectro en frecuencia de los filtros. En el eje horizontal tendremos la frecuencia, que estaría en unidades de Hertz. Y en el eje vertical tendremos la amplitud, que dijimos se encontraba en decibeles. Que estaría en decibelios. Pondremos unas casillas, grid on y grid on. Listo, entonces con esto ya podríamos ejecutar esta sección para ver cómo están nuestros filtros. Bueno, también podríamos, antes de hacer esta primera ejecución, vamos a agregar una leyenda para diferenciar los filtros por colores. Entonces el primero era el filtro Butterworth. El segundo era el filtro de Chebyshev tipo 1. Y el tercero era el filtro de Chebyshev tipo 2. Entonces aquí, bueno, nos falta también algo importante, que es cambiar el exponente del eje horizontal. Entonces vamos a usar lo mismo que usamos arriba. Vamos a definir que el eje X en su exponente sea de 3. Listo, entonces esta sección de aquí la podríamos ejecutar para obtener la siguiente gráfica. Vemos que está un poco toda junta, toda indistinguible, por lo que tendríamos que hacer zoom o cambiar los límites de nuestra gráfica. Entonces si aquí acercamos un poco, vemos que imprimir desde -fs medios hasta fs medios es muy exagerado. También pues tenemos que de la gráfica simétrica respecto al 0. Entonces vamos a imprimir solo desde 0 a 1K para poder detallar mejor. Lo mismo del eje vertical. Una atenuación de 400 decibeles es demasiado. Entonces vamos a imprimir hasta más o menos 50 decibeles, que es un poquito más del rizado de la banda de rechazo. Entonces vamos a hacer eso a través de los comandos xlim, que es para definir los límites del eje X, que dijimos que iba a ir desde 0 hasta 1, hasta 1K, que sería 1 por 10 a la 3. Y los límites del eje Y, que dijimos
serían desde menos 50 decibeles hasta 10 decibeles, más o menos. Los filtros nunca van a pasar de ser, dejamos el 10 como para que nos quede un poco mejor la gráfica más estética. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que nuestra gráfica sí está mejor. Entonces, voy a agrandar aquí un poco esto. Y de acuerdo a nuestros detalles, lo que habíamos dicho era que nuestro filtro de Chebyshev tipo 2, es decir, el amarillo, iba a ser menos selectivo, es decir, iba a ser más ancho. Aquí se puede observar esa anchura, que es mucho más ancho, nos va a dejar pasar más frecuencia. Además de que vamos a tener unos componentes remanentes a la etapa del filtrado. Es decir, que aunque filtremos con nuestro filtro de Chebyshev tipo 2, este rizado en la banda de rechazo va a hacer que sigan quedando partes de la señal. En nuestro filtro de Chebyshev tipo 1 vemos que es bastante mejor, salvo por el pequeño rizado que podemos ver aquí, que es pues bastante, es justo entre 0 y 0,5, que fue lo que nosotros definimos en lo que basamos del diseño. Pero a pesar de ese rizado, posee una caída muy buena, nos está atenuando bastante rápido, nuestro filtro es bastante selectivo, es decir, nuestra banda de paso es bastante angosta, mucho más angosta que los otros dos filtros. Entonces aquí nosotros podríamos realizar el filtrado, o nuestro filtro que se adecua podría ser el Butterworth o el Chebyshev. Habría que ver cuánto nos afecta este rizado de aquí, porque ambos filtros están bien. Entonces, esta es nuestra comparación en decibeles. Ahora procederemos a realizar un mismo plot en la misma gráfica, pero con la magnitud normalizada. Ya no para verlo en decibeles, sino para verlo de una magnitud que vaya entre 0 y 1. Ahora crearemos un subplot sobre la misma gráfica para poder comparar la respuesta de los filtros en decibeles y en amplitud normalizada. Entonces aquí creamos un subplot. Va a ser de 2 filas y una columna. Y esto va a estar en la posición 1. Entonces, pues el siguiente plot sería casi lo mismo, pero habría que cambiar también algunas cositas. Entonces, copiémoslo aquí, pegámoslo acá. Entonces, eso sería a partir de aquí. Esta sería la posición 2. Primero, vamos a imprimirlo en la magnitud simplemente. Ya no la debemos pasar a decibeles. Listo. Segundo, ya no necesitamos los valores de rizado, dado que los valores de rizado se encuentran en decibeles, entonces aquí ya no los necesitamos. Aquí la amplitud en el eje vertical no va a estar en decibelios, solo va a ser adimensional. Y los límites del eje Y ya no deben existir, dado que pues iría entre 0 y 1 y MATLAB lo regula automáticamente. Entonces, si ejecutamos esta sección, pongámoslo aquí. Y acá nombrémoslo como el plot en decibeles. Si ejecutamos esto, bueno, me quedaron dos figuras porque olvidé corregir esta parte de aquí. Tenía que borrar esto. Listo. Entonces, ahora, si ejecutamos esto, efectivamente aquí tenemos nuestras dos figuras dentro de la misma gráfica usando subplots.
Entonces aquí podemos ver que lo que en decibeles parece algo muy grave, como este rizado, en amplitud se mira simplemente como una curvita aproximadamente en cero. Pero el rizado, que en decibeles se nota como algo muy pequeño, acá en amplitud se mira muy grande. Por eso digo que hace falta comparar realmente es respecto a nuestra señal. Entonces, ahora lo siguiente que deberíamos hacer es realizar un plot del espectro de frecuencia de los filtros junto con el espectro de frecuencia de nuestra señal, para poder comparar y así por fin poder seleccionar cuál de nuestros filtros es el que más se adecua a nuestro diseño y a nuestros requerimientos de desear extraer el primer armónico. Entonces aquí realizamos una nueva sección que va a ser la comparación. Para realizar la comparación vamos a crear una nueva ventana y en esta nueva ventana vamos a imprimir en el eje horizontal las frecuencias y en el eje vertical la magnitud del audio normalizada, que nosotros ya la teníamos guardada desde antes. Y esta magnitud le vamos a poner una línea un poco más ancha para que resalte por encima de las líneas de los filtros que vamos a plotar para la comparación. Aquí primero vamos a darle Hold On para realizar más impresiones ahí mismo. Aquí vamos a usar los mismos comandos que usamos acá, que sería imprimir en magnitud, no en decibeles, sino en magnitud. Ahí tal cual. Y esto rebajémoslos un poquito para que no queden tan anchos y pueda verse la comparación. Bueno, aquí también vamos a hacer que los límites solo vayan entre 0 y por ahí 2K. Entonces hacemos esto de aquí y pongámoslo entre 2K para poder ver cómo se comportan los filtros respecto a los otros armónicos que nuestra señal contiene. Entonces aquí vamos a añadir la leyenda. De primero estamos imprimiendo nuestro audio. De segundo estamos imprimiendo nuestro Butterworth, nuestro Chebyshev y después nuestro Chebyshev tipo 2, que sería ahí. Listo. Cambiamos el exponente de los ejes también a nuestra gráfica. Bueno, nos falta añadir el título y añadir las leyendas a los ejes también. Entonces, aquí pongamos que esto es la comparación del espectro en frecuencia. Frequency Spectrum Comparison. En el eje horizontal podemos copiar esto. Y en el eje horizontal y en el eje vertical también. Sí. Y pues ya creo que procederíamos a poder tener nuestra gráfica completa. Así que ejecutamos. Bueno, nos faltaron las casillas. Entonces, podríamos poner grid on y grid on. Listo. Entonces con esto ya estaría todo perfecto. Efectivamente, ya tenemos nuestro filtro completo. Expandimos nuestra gráfica. Y podemos ver, por ejemplo, que aquí vamos zoom desde esta parte de aquí. Acá.
Miramos aquí, por ejemplo, que nuestro filtro de Chebyshev tipo 2 no está atenuando por completo este armónico, mientras que los otros dos filtros sí lo atenúan por completo. Entonces, por este motivo, el filtro de Chebyshev tipo 2 podríamos descartarlo, ya que nos va a dejar componentes espectrales remanentes al filtrado. Si analizamos acá más de cerca, vemos que ambos tienen frecuencias de corte que nos son de utilidad, pero si analizamos exactamente la frecuencia fundamental, sí, ambos filtros nos podrían servir. Entonces, ¿bajo qué criterio debemos seleccionar nuestro filtro? Pues, tanto como el Butterworth como el Chebyshev nos están sirviendo y nos están funcionando perfectamente. Pero, si nosotros analizamos en cuanto a orden, el Chebyshev tiene un orden mucho menor al Butterworth. Un orden mucho menor implica que nuestra función de transferencia tiene menos polos. A la hora de realización física de nuestro sistema de filtro, implica que nuestro sistema va a ser menos extenso tal vez. Es decir, sería más pequeño, sería un sistema de orden 5, más fácil de elaborar que un sistema de orden 7. Así que bajo este criterio, nos decantamos por elegir nuestro filtro de Chebyshev tipo 1 como el filtro que vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, creamos una sección que se llama selección de filtro y decimos que seleccionamos el filtro de Chebyshev tipo 1. Así que vamos a definir unas nuevas variables. Numerador, lo vamos a definir como el numerador de C1 y el denominador vamos a definir como el denominador de C1. Entonces aquí vamos ya definiendo que nuestro filtro seleccionado para esta aplicación va a ser nuestro filtro Chebyshev tipo 1, dado que el orden es el menor entre los otros filtros y su comportamiento se adecua a nuestras especificaciones de diseño. Entonces procedemos a ejecutar esta sección. Listo, entonces ahora nos queda realizar el filtrado. Para eso definimos una nueva sección para donde vamos a realizar el filtrado. Primero tenemos que definir nuestro filtro como un sistema. Ya tenemos la función de transferencia del filtro, tenemos que definirlo como un sistema. Entonces lo definimos como un low pass filter sys. Lo vamos a definir a través del numerador y el denominador, es decir, a través de la función de transferencia. Entonces, num d. Listo, con esto ya tenemos nuestro sistema almacenado en la variable lpf sys. Para realizar el filtro, debemos realizar la simulación de nuestro sistema. Entonces, para eso utilizaremos la función lsim. Aquí tenemos que pasarle como parámetro a nuestro sistema la señal de entrada, que sería nuestro audio, y el tiempo sobre el cual se va a realizar esta simulación, que sería nuestro vector de tiempo t. Esta función nos va a arrojar un vector de salida, que sería nuestra señal de audio filtrada. Entonces, en esta etapa de aquí, estamos realizando nuestro filtro. Acá estamos definiendo nuestro sistema y acá estamos realizando el filtrado. Entonces, si ejecutamos esta sección, vamos a tener ya nuestra señal filtrada. Vemos que nuestro vector de audio filtrado se crea satisfactoriamente. Ahora, necesitamos ver el espectro para comprobar cómo actúa nuestro filtro. Entonces acá vamos a crear una nueva sección que sería el espectro del audio filtrado. Entonces, aquí
vamos a crear una nueva variable donde vamos a almacenar la transformada de Fourier desplazada de nuestro audio filtrado. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora procedemos a mostrarla en una gráfica. Para eso vamos a crear una nueva ventana. Y vamos a darle plot. En el eje horizontal la frecuencia. Y en el eje vertical vamos a mostrar la frecuencia, la magnitud normalizada. Para eso, antes vamos a definir el espectro normalizado, que sería a la magnitud de A sub f dividida entre el máximo de A sub f. Bueno, de la magnitud de A sub f. Entonces, acá lo que nosotros vamos a plotear es esto. Listo. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Vamos a agregarle un título. El título va a ser el título de esta sección. Y en el eje horizontal va a estar la frecuencia, entre comillas, y las unidades, que sería Hertz. En el eje vertical estaría la amplitud. Y necesitamos también poner, vamos a copiar esto de acá arriba, necesitamos poner los ejes, perdón, el exponente del eje horizontal y la rejilla. Entonces, con eso ya podríamos ver el espectro de nuestro audio filtrado. Si ejecutamos esta sección, obtenemos la siguiente gráfica. En la gráfica, tal y como era esperado, se obtuvo únicamente la frecuencia fundamental de nuestra señal. Si hacemos aquí un poco de zoom, un poco más de zoom, se mira que eso está ahí en 440 Hz. Ahí, justo en 440 Hz tenemos el pico. Por tanto, extrajimos únicamente la frecuencia fundamental de nuestra señal. Ahora, procedemos, como última prueba, a escuchar las diferencias. Ya analizamos los espectros de nuestra señal antes del filtro y después del filtro. Y vamos a reproducir estos sonidos para ver qué tal se escucha. Creamos una nueva sección donde vamos a reproducir estos sonidos. Aquí vamos a hacer uso de la función sound de MATLAB. Esta función nos recibe como parámetros el vector que deseamos reproducir y la frecuencia de muestreo para la reproducción del sonido. También hacemos uso de la función pause para detener el sonido, para detener la ejecución del código mientras el sonido se reproduce. Y hacemos una espera un poquito más. Esto está en segundos, así que pongámosle de la duración del sonido más medio segundo extra. Aquí estamos reproduciendo nuestro audio original y a continuación vamos a reproducir nuestro audio filtrado. Entonces, así es como suena nuestro audio antes de ser filtrado y después de ser filtrado. Claramente se observa que nuestro filtro quitó todas las componentes armónicas y dejó solo la frecuencia fundamental, por lo que nuestro sonido, después de ser filtrado, se lo escucha como un tono simplemente puro sin ningún tipo de armónico. Para finalizar, procedemos a guardar nuestro código
para una posterior utilización. Como tenemos acá este directorio abierto, nuestra ruta para guardar el archivo inmediatamente se carga en el mismo directorio. Entonces el archivo estará como filtrado analógico. Y con eso acaba este ejercicio de filtrado analógico en MATLAB. El código y el audio usado en el proyecto quedan almacenados en el repositorio de GitHub que estoy indicando y cuyo enlace va a quedar en la descripción. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias.